Hola a todos y todas, es 4 de octubre de 2022 y hoy voy a intentar hilvanar algunas ideas en torno a Smile, esta película de terror que yo creo que se estrenó este fin de semana hace apenas unos días y que probablemente de alguna manera vaya a ser una de las películas más interesantes para retopografiar, para pensar qué está pasando con el género cinematográfico en general, el concepto de género y cómo sigue funcionando hoy en día y desde luego, por supuesto, qué pasa con el fantástico y dónde estamos ahora en el fantástico. Creo que todos estamos bastante de acuerdo, o por lo menos es un lugar común que se está escuchando mucho en redes de un tiempo a esta parte, en que el género de terror, el fantástico, pero concretamente en su variable del género de terror, está atravesando este año uno de sus mejores momentos. Creo que esto es algo que viene de lejos y que los últimos 4 o 5 años hemos podido asistir, probablemente más, a una retahíla de estrenos realmente interesantes frente a otros géneros, otras reescrituras que parece que están en un proceso como de crisis o en un proceso al menos de replanteamiento. Y en este caso Smile de pronto ha aterrizado como una especie de rara avis porque se encuentra, esta sería como mi primera hipótesis, se encuentra a mitad de camino entre eso que se ha venido llamando el terror, horror elevado, el elevated horror y toda esta panoplia, ¿no?, de películas, algunas de ellas, como ya he dicho en otros vídeos, a mi juicio extraordinariamente interesantes, y lo que podría ser la propia definición de un género cinematográfico, entre comillas, puro. El elevated horror surge en las lecturas que hacen sus críticos y que yo comparto parcialmente como una respuesta hacia la tensión que siempre nos provoca el tema de que haya un género topografiable cinematográficamente, un género que además es una cuestión popular. Las películas de género son películas populares y eso ya hace que una gran parte de la crítica no quiera saber nada de ellas, y además que, como demuestra el libro de Rick Altman, que es muy interesante, el de los géneros cinematográficos, es prácticamente un mecanismo para generar una cierta audiencia, para configurar una respuesta, una serie de expectativas en el espectador y una serie de parámetros que al final son los que hacen, que es lo que interesa a un gran estudio, que un señor o una señora pague su entrada. ¿Por qué hago esta especie como de preámbulo antes de entrar en Smile? Porque Smile está situada, y yo creo que esto es un tema muy, muy importante, en ese punto exacto en el cual puede entablar un diálogo con los que han descubierto el género gracias al elevated horror y parece que solamente ahora están dispuestos a lanzarse al barro, interesante lapsus, y por otro lado los que de alguna manera siempre hemos considerado el terror como un género mayúsculo en sí mismo y como una maravillosa excusa para torsionar las formas de la película y también para decir cosas al hilo de la película. He citado en más de una ocasión a Robin Wood en este canal y sus textos sobre el terror. Digo esto porque Smile no es It Follows, como se ha venido diciendo, no es tampoco Hereditary, no es Ari Aster, si bien por supuesto hay elementos que se pueden perfectamente conectar como guiños o como referencias más o menos explícitas, sino que Smile es otra cosa. Smile es de entrada un tren del terror, un tren de la bruja. Una película que funciona como con dos capas, a mi juicio, no necesariamente contradictorias, pero sí en tensión. En un momento, en un fin de semana, además, como el que hemos vivido en Film Twitter, donde hemos tenido que ver cómo propios y extraños, al hilo de Blonde, de la película de Dominic, llamaban a nuestra puerta para decirnos cómo teníamos que juzgar las películas y si era más importante o no la cuestión ideológica, el subtexto, el contexto, el pretexto, etcétera, etcétera. Smile tiene como una especie de doble baraja. Por un lado, es una película que se puede leer, admite una especie de, y ahora hablaré de esto, una especie de lectura al hilo de los tiempos, podríamos decir, o una lectura que podríamos levantar simbólica, sociológica, que podríamos levantar sin demasiada dificultad, pero que, ojo, no es lo interesante de la película, no es a lo que juega la película. Y luego, por otro lado, lo que tiene son un montón de trucos formales, ninguno nuevo, absolutamente ninguno nuevo, pero todos muy bien hilvanados. Es decir, al final uno puede entrar por la película por la puerta del hipotético mensaje simbólico social que se nos manda, del que hablaré en un segundito, pero por otro lado se puede entrar, y a mi juicio es realmente lo interesante, por la cuestión de la forma.
porque la forma, evidentemente, ya lo hablábamos hace poco al hilo de Godard, la forma es portadora de ideologías, esto es así, es portadora de ideas, es portadora de posiciones sobre el mundo, pero ojo, también la forma configura de alguna manera, incluso más que el género, la respuesta que se puede esperar del espectador y lo que se busca de ese espectador. A veces funciona y a veces no. Precisamente porque hay algo de la creación cinematográfica, del talento, de la artesanía. Ya no voy a hablar ni siquiera de los grandes autores con A mayúscula, como eso, como podría ser un Ari Aster o como podría ser un Polanski, que está también citado en sordina en Smile, sino directamente la artesanía de generar un buen susto, un buen tempo en montaje, un buen uso del fuera de campo, un buen uso del foco. Y en esta dirección, Smile me gusta porque de alguna manera hilvana un montón de recursos formales propios del género de terror, pero con la inteligencia de darle a cada uno el espacio concreto que merece dentro de la ficción, dejarlo respirar y hacerlo estallar en el momento adecuado. Parece que hay algo que molesta mucho a ciertos críticos en el hecho de que una película asuste utilizando una técnica, digamos, formal, como puede ser el sonido, como puede ser el cambio de plano, como puede ser la aparición de un elemento inesperado en escena, etcétera, etcétera, los jump scares, ¿no? Los famosos jump scares. Y dices, hombre, tan fácil no será hacer bien un jump scare cuando no todos han sido, por ejemplo, como el famoso caso del Exorcista 3 de William Peter Blatty, el famoso jump scare del pasillo del hospital, que analizado, hay maravillosos vídeos de YouTube que lo analizan perfectamente, formalmente es una obra de relojería. Entonces no es tan sencillo utilizar bien el jump scare para orquestar la respuesta de la audiencia. Y yo creo que en Smile hay una precisión que me atrevería a decir que es artesana. Parker Finn, que es el director de Smile, esto es utilizó una metáfora arriesgada, ¿no? Yo intuyo que Parker Finn no va a ser un autor con A mayúscula dentro del género de terror, ni le va a interesar, pero puede ser, con un poco de suerte, un solventísimo artesano, que es lo que yo veo en Smile. Smile es un trabajo de artesanía fílmica, y por eso es un detector de hasta qué punto una película se lee bien formalmente, porque se accede a una correcta comprensión de los recursos que propone en este caso Finn, o directamente es una película que queda desilvanada, que queda descafeinada, allí donde no se pretende hacer esa lectura formal. Voy a poner algunos ejemplos. En el caso de, que a mí me interesó muchísimo, el caso del susto del coche, donde hay una especie de fuera de foco que se va acercando con un personaje que vuelve, en el momento en el que comienza la escena, ese plano concreto, que es un plano sostenido, donde después hay ya utilizo este movimiento de mano para los que hayan visto la película, hay un susto muy, muy, muy bien hilvanado, tú ya sabes lo que va a ocurrir. En casi todos los momentos, ahora diré dónde no, en casi todos los momentos la película es voluntariamente predecible, no se guarda cartas en la mano, es como el plano de ruleta de la cocina en la oscuridad, donde de pronto vemos a una figura maquiavélica que emerge de las sombras o que está presente en las sombras. Evidentemente aquí la película nos gusta o me gusta o la defiendo por su precisa y preciosa voluntaria falta de originalidad. Y al contrario, por el mimo con el que cada uno de esos recursos no originales de alguna manera vuelve a nosotros en la sala. Esto es artesanía fílmica. Y por lo tanto es una manera de concebir la imagen donde el placer, esto como diría Serge Daney, el placer es el placer del gesto fílmico, es decir, del saber que hay un plano mantenido. Por ejemplo, en la primera sesión de terapia, antes de que haya el primer suicidio de la película, hay un plano con un gran angular maravilloso para sacarle todo ese partido al espacio, para que veamos bien la localización de los espacios, de los objetos, las dos sillas, dónde van a estar trazadas las líneas de movimiento. Es decir, en Smile está muy cuidado. En general, toda la construcción espacial de la película está muy bien trazada para que no tengamos que invertir tiempo en no paladear aquello que es exclusivamente cinematográfico. ¿Por qué digo esto? Y aquí abro el segundo melón. Claro que no, la película
no va a llegar, digamos, no tiene la voluntad de, digamos, señalarse como una gran fábula sobre el luto o sobre el ser o sobre el trauma, como eran, por ejemplo, mi queridísima Midsommar o como era, por ejemplo, La Bruja, que eran películas donde, de alguna manera, la disposición tanto visual como narrativa desde el primer plano de la película está claramente orientada a señalarse a sí misma como una reflexión de altura, sino que directamente prácticamente desde los primeros 10-15 minutos ya sabemos que a lo que hemos entrado es única y exclusivamente a un tren de la bruja, como decía antes, a un ejercicio de escritura cinematográfica donde de fondo, y esto simplemente quería dejarlo apuntado y jugar un poquito con ello, de fondo resuenan una serie de parámetros de construcción social o incluso simbólico personal, que ponen en grietas o que hacen que pongan en crisis, que tengamos grietas en los argumentos que generalmente se utilizan para defender el género. Explico esta idea que creo que he expuesto de manera un tanto confusa. Cuando Robin Hood, y en general los estudios culturales, pero sobre todo Robin Hood, de alguna manera reivindica el terror como un objeto de estudio válido, lo está haciendo desde una perspectiva a medio camino entre la sociología y los estudios culturales convencionales, es decir, el campo del terror es donde una sociedad muestra aquellas tensiones reprimidas y por lo tanto puede ser subversivo porque en el cine de terror siempre hay algo que subvierte de alguna manera la lógica. Cuidado que esto no es ni muchísimo menos propio de Robin Hood, esto ya venía desde Krakauer, como ya hablé en aquel famoso vídeo sobre Sombras de Caligari, y sobre todo los enfoques sociológicos del cine, sociológico-predictivos del cine, que habría mucho que hablar sobre esto. Digo esto porque Smile no juega en esa liga. Smile tiene un centro que es el trauma, pero que no va a tener, y ahora veremos los matices que tiene esto, no va a tener una formulación visual propia, sino que directamente funciona como una especie de gran significante. ¿Qué quiero decir? Para mí el gran referente, esto de jugar a las conexiones es siempre un poco arriesgado, pero hay muchas cosas en Smile que a mí me recuerdan, en diseño estructural y en algunos jump scares, me recuerdan a Ringu, me recuerdan a la película de Hideo Nakata, al famoso The Ring, a la original. Por lo que en Ringu había también un poco como de esta idea de trauma que flota un poco en el ambiente, no sabemos muy bien por qué, en Ringu se explica, en Smile no, pero donde la película funcionaba mucho más allá de la justificación del mal. En Smile no hay justificación del mal, el mal está directamente vinculado con un trauma que tiene que ver con la mirada, que tiene que ver con la pérdida de los seres queridos y que tiene que ver con un montón de cosas súper comunes dentro del género de terror, es decir, aquí nadie ha inventado la rueda ni lo pretende. Pero en diseño estructural, por ejemplo, veía esta idea de la transmisión, que es una idea que ya digo, no es nuestra, o sea, el vampirismo, por poner un ejemplo, se basa en la lógica del terror de la transmisión y suma y sigue, y que además aquí hace muy bien este quiebro de escapar directamente de las nuevas tecnologías, de que ya no es ni el WhatsApp que recibes, ni la llamada telefónica, ni la leche en verso, sino que directamente es el mal de la mirada, el hecho de mirar aquello que uno no está preparado para mirar o de aquello que se queda atorado en el pasado e impide que de alguna manera desarrollemos una vida normal. En esta dirección, claro, cuando yo citaba Ringu, lo citaba por la idea de la transmisión, pero lo citaba también por el maravilloso jump scare increíble que hizo Nakata en su momento en la escena del armario, ¿no? Este es el armario en el que murió Tomoko, creo recordar que se llamaba aquel personaje, ¿no? Este es el armario en el que murió Tomoko y había como un corte en el cual se abría la puerta del armario y aparecía esa cara que tiene algo que ver con las sonrisas de Smile también, ¿no? Con la torsión facial y el gesto, digamos, que cortocircuita el primer plano, que luego hablaré un poco también de esta idea. Esto que ocurría en Ringu, esto que formaba parte del ADN de Ringu, este susto en concreto, que era, si no recuerdo mal, el primer susto de toda la película, se repite exactamente en Smile en la escena del forense, cuando la señora, una viuda de la víctima anterior, está hablando de cómo tuvo que observar el cadáver de su marido después de que éste se automutilara a base de martillazos. Este tipo como de guiños, ¿no?, que van puntuando de alguna manera la película, llevan
al final a una idea que yo creo que se juega en Smile más que en otras películas y que para mí es donde realmente está la apuesta formal con mayúsculas de la peli, que es en el uso del primer plano. Y aquí es donde vamos a jugar todas las cartas, porque es donde convergen al mismo tiempo la lógica del trauma, la lógica del dolor, la lógica del desgarro, con una lógica formal muy concreta, que es la lógica de, digamos, de encuadre de primerísimo primer plano, sobre la que de alguna manera orbitan, a mi juicio, los mejores momentos, algunos de los mejores momentos, por lo menos, de la cinta de Finn, ¿no? Que es el hecho de un personaje que mira algo y que eso que mira se retransmite en primer plano o llega a nosotros en primer plano. Hay una especie como de maldad en el plano reacción, en lo que en montaje llamamos el plano reacción. Esto daría como para muchísimo, empezando por la idea de la imagen rostro de Deleuze y Guattari, tirando por la lógica del primer plano de Levinas, del rostro de Levinas, el universal, etcétera, etcétera. No voy a entrar en eso en este vídeo porque me parecería torcer demasiado la película, pero sí que creo que hay algo como de replanteamiento de qué se puede hacer con un primer plano en una película de terror y qué se puede hacer simplemente con ese gesto aparentemente empático que es la sonrisa, que es la mirada a cámara que sonríe, y cómo esa torsión puede resultar extraordinariamente espeluznante. Repito, evidentemente sabemos que no es algo nuevo, sabemos que la mirada a cámara como elemento perturbador forma parte del ADN del cine de terror, es una cuestión de focalización. Toda la focalización narrativa de Smile, que esto me parece súper interesante, la focalización narrativa de Smile casi por completo está en la protagonista, descubrimos las cosas con ella, atravesamos la película con ella, hasta el final, hasta el plano final, donde vemos cómo la focalización mediante movimiento de cámara hace un cambio y se abisma en el ojo del protagonista. Evidentemente aquí la intertextualidad con Vértigo y con Repulsión es más que clara, pero no vamos a entrar tampoco en esto seguro que Ivan Bort, que es el maestro de las intertextualidades cinematográficas, puede decir muchas más cosas que yo, pero sí que me interesa que el terror aquí funciona principalmente por eso, mediante un replanteamiento del rostro, un replanteamiento de la empatía. Esto estaba en Ringu también, porque si lo recuerdan, en Ringu lo terrible del mal era que no tenía rostro. De hecho, era la mirada de Sadako la que asesinaba, la que paralizaba, la que llenaba de terror y torsionaba el rostro de sus víctimas. Aquí hay una inversión, en fin, muy interesante, donde lo que se plantea precisamente es que es el hecho de ver aquello que garantiza la empatía, la sonrisa, el encuentro aparentemente sano con el otro. Ahí es donde la película realmente juega muy bien en montaje con esa idea de plano reacción y con esa idea de la transmisión y con esa idea del terror. Luego hay una cuestión que no quería dejar de lado y que para mí ha sido realmente lo interesante de la película, ¿no? Por lo menos en un nivel, ya digo, más allá de la forma o más acá de la forma, según se quiera pensar. Y que tiene que ver con la manera en la que se ha jugado la idea de la obligatoriedad de la felicidad, ¿no? y de la necesidad del encaje. Smile es una película muy interesante porque genera terror a partir de ciertos mecanismos vinculados con una psicoterapia. No está muy claro de qué tipo es, pero sabemos que tiene que ver con algún tipo de enfoque basado en una especie como de superación del trauma de la protagonista a base de salvar a los demás. Probablemente no sea psicoanálisis, no sabemos exactamente qué tipo de terapia es, pero sabemos que sí que es una terapia donde de alguna manera reverbera por pura lógica narrativa la cuestión de la infelicidad y la cuestión de hasta qué punto uno puede suturar su propio pasado haciéndose cargo del dolor de los demás, que por otro lado es la vieja idea de la redención, pero en este caso pasada por el tamiz de la terapia. Fíjense en una idea. Saint Maud, que es una película maravillosa que se estrenó hace 2 años, en diciembre si no recuerdo mal, sacaba el terror de la cuestión del cuidado, la enfermera que cuidaba a aquella señora que estaba a punto de morir. Otras películas están sacando el terror, por ejemplo, del cuidado de ancianos, están sacando el terror
de la alteridad basada en la cercanía, en la empatía. Es decir, sí que hay algo en el fondo que está reverberando, que está resonando a partir de esa especie como de dolor, de desgarro, de dónde ponemos al otro en nuestro universo simbólico. Eso en Smile me gusta porque está simplemente apuntado, está esbozado, no está desarrollado, y eso hace que, evidentemente, permita una mayor libertad de lectura y luego también, por supuesto, nos dé el riesgo de torsionar demasiado la interpretación. Pero creo que está ahí, o por lo menos yo intuyo que está ahí. Entonces, en esta dirección, y un poco para ir cerrando, lo que me gusta de esta película, o lo que yo destaco, la línea de lectura que más me ha fascinado, es precisamente esa especie como de línea trazada, ¿no?, entre dónde se puede mantener una cierta herencia propia del género, donde se puede hacer un guiño a las tensiones de lo que el género es hoy en día, y luego al mismo tiempo cómo se puede hilvanar en un debate de cierta altura, donde lo que queda en el centro al final sigue siendo la forma fílmica.